va a estar acompañando en el aire de MDM, integrante y miembro de la Cámara de Diputados, ahora candidata a diputada nacional por Provincias Unidas. Es así, Dania, ¿qué tal? Buen día. Mil gracias por este tiempo y predisposición, Dania, y agradecerte, obviamente, esta charla aquí en el aire de MDM. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Algo para corregir ahí de lo que te dije? No, solamente agregar que soy radical, afiliada radical, que soy parte del radicalismo que apoya el espacio de Provincias Unidas, que lo constituyen en provincia de Buenos Aires, Florencia Randazzo, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, yo, y que a lo largo y a lo ancho del país está expresado por Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, el gobernador de Jujuy, Maximiliano Puyaro, que ayer hicimos todos un acto acá en Ciudad de Buenos Aires, donde reunimos a nuestros referentes para charlar de esto y bueno, y encarar la última semana previa a las elecciones, ¿no? Con un objetivo claro, que es tener un mayor número de diputados y senadores que le dé razonabilidad a la discusión política. Justamente, ¿y por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante, Dania? Para el vecino, para que lo entienda. Estamos inmersos en una locura total, donde entre los extremos discuten cuestiones absolutamente alejadas de la realidad, y en el medio tenés las jubilaciones licuadas, las universidades desfinanciadas, el Garrahan en quiebra, la gente que no llega a fin de mes. Digo, el 70% de nuestra tratando de agotar su capacidad de endeudarse. Entonces, nuestras pymes están al borde de la quiebra, en su enorme mayoría, todos muy preocupados por la pérdida de empleo. Entonces digo, hay que dejar de gritar, hay que dejar de pelearse contra los molinos de viento y contra los fantasmas del pasado, y poner razonabilidad en la discusión política. Por eso armamos Provincias Unidas, que pone en valor la gestión de nuestros gobernadores, de nuestros intendentes. Cuando uno le preguntan, pero él va a hacer bien las cosas, y uno tiene que mirar al lado. Yo en mi caso miro la gestión de nuestros intendentes, entre ellas la de Ramiro Ewen, de 25 de mayo, ustedes saben que es mi amigo, digo, y reconozco el enorme esfuerzo que ha hecho para levantar 25 de mayo, para poner la prioridad en la gestión, para trabajar en pos de los vecinos y vecinas de 25 de mayo. Y así para nosotros pasa en un montón de lugares de la provincia de Buenos Aires y del país. Y sin embargo, en los medios nacionales, en la discusión pública, ¿viste? Esa que se da en las redes, pareciera que lo único que importa es gritar y hacer papelones. Ahora, justamente, hablando, mirá los temas que me marcaste, que son patas del Estado en este caso, la educación, la salud. ¿Qué pasa con eso? Y al mismo tiempo, en el día de ayer escuchaba un analista político con relación a esta situación de este préstamo que se está llevando constantemente a la República Argentina, los Schwab que vienen ahora en situación de frenar dentro del mercado la explosión del dólar. Digo, solamente apuntamos a eso. ¿Qué pasa? Esto es una cortina de humo. ¿Qué nos ocurre a los argentinos? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque, a ver, cuando hay un préstamo, algo tiene que haber. Si no hay intereses, hay otros tipos de intereses. ¿Qué ocurre con todo esto, Dania? Hay todo atrás del préstamo. Hay intereses, hay más ajuste y hay más deuda. Así de sencillo. Hay intereses, hay más ajustes, hay más deuda. Pero el problema es que el gobierno quedó en la trampa del juego financiero. Yo digo, no sé si por inocencia o por complicidad con los que ganan en este juego financiero, ¿no? Pero quedó al servicio de los intereses financieros, al servicio de los que ganan en estos juegos. Fíjate lo que nos pasó con las retenciones hace 2 o 3 semanas. Nosotros somos toda gente del campo. Bajaron las retenciones por 3 días hasta que los amigos de las 10 cerealeras hicieron la diferencia. Exacto. Ganaron 1.500 millones de dólares. Y no hay previsibilidad en base a esto. ¿Por qué? Porque el sector del campo lo que reclamaba en torno a esto, que no sea algo momentáneo, sino que te provoque una previsibilidad para poder trabajar y pensar a futuro. Eso además, o sea, no resolviste el primero. En el mediano y largo plazo no le diste respuesta al reclamo, que era eliminar las retenciones o hacerlo gradualmente. Yo he escuchado hasta el pedido de que lo hagamos, que se haga gradualmente, para tener previsibilidad, como vos bien señalás, en la cosecha que sigue, ¿no? Que es lo que a uno le interesa. Pero además, en este caso, dijiste públicamente que habías bajado las retenciones y estafaste a los pequeños y medianos productores que ya habían vendido y lo habían hecho
al precio que contenían las retenciones y con el dólar pisado. Es decir, generaste una desigualdad de trato en el mercado para beneficiar a un grupo de amigos o de cerealeras de las que sos socio o de simplemente de aliados. Digamos, no beneficiaste a ningún productor y no generaste ninguna condición mejor para la producción de las dos cosechas que vienen. Entonces digo, acá hay que hacer la diferencia, porque el gobierno se quedó entrampado en la lógica de la lógica financiera y no en la lógica productiva. Por eso con los gobernadores del interior, con los intendentes del interior, estamos preocupados en tener representación en el Congreso, en sostener un número de senadores y diputados que nos permitan dar estos debates en el Congreso, porque nosotros estamos convencidos de que el gobierno cayó en una trampa de la cual no va a salir. El gobierno no va a priorizar la producción, no va a priorizar la industria. Lo de la industria nacional, fíjate lo que está pasando, la ropa está cara, sí, claro, está cara. Abrime la importación, le abrís la importación y lo hacés con la cancha desnivelada, porque el costo del trabajo en los países donde vos estás importando es mucho menor que el costo del trabajo que tenemos acá. Y nosotros decidimos tener trabajadores con derechos. Y celebramos que haya trabajadores con derechos, no con abuso de derechos, pero sí con derechos. Entonces digo, me parece que todas estas cosas, que entre los gritos y los papelones, insisto en esto, y entre los bailecitos en el balcón y los bailecitos en el Movistar Arenas, nos perdemos de discutir, es lo que nos quita sensatez. Ahora, Entonces parecemos un país de locos. ¿Cómo analizás, Dania, también la situación? Bueno, un tema que tiene que ver con otro, te llevo a dos temas consecutivos. La situación de Spert, narcotráfico, eso por un lado, pero al mismo tiempo la figura que hoy toma el lugar de Spert, que viene del PRO, que en su momento también integró conjuntamente el radicalismo un trabajo para pensar en un futuro. Digo, ¿cómo se analiza todo esto? Bueno, a ver, lo de Spert no es nuevo, hace ya muy buen tiempo que lo vienen señalando con sus vínculos con los sectores vinculados, valga la redundancia, al narcotráfico. Yo la verdad es que creo que Spert hizo mal en mentir. Él debería haber reconocido su vínculo con este hombre, su vínculo comercial, y dejar que la justicia investigue. Obviamente que después la Libertad Avanza tiene la responsabilidad de haber elegido a los candidatos como los eligió, ¿no? Sin ningún tipo de discusión, filtro o debate. Pero eso es un problema del partido de la Libertad Avanza, yo ahí no me meto. Creo que que está bien, digamos, si no se sintió en condiciones de llevar adelante la campaña, que haya renunciado a la misma. Lamento, digamos, que nos pasen esas cosas simplemente porque le hace daño a toda la política, en definitiva. Y respecto a Diego, yo le tengo muchísimo cariño, le tengo mucho afecto, hicimos campaña juntos ya en varias oportunidades, tanto cuando estuvimos en Juntos por el Cambio, como cuando él fue precandidato a gobernador, que perdimos la paso con Grindetti. Yo creo que es parte de una estrategia que ha tenido un sector del PRO, no todo el PRO, de aferrarse a los lugares, ¿no? De no querer apostar algo nuevo, porque electoralmente se prevé que a la Libertad Avanza le vaya muy bien, entonces en ese sentido todos se garantizan permanecer en sus lugares y esperar que pase la tormenta, te diría yo, ¿no? Yo no creo que la mayoría del PRO que hoy integra una lista con la Libertad Avanza comparta determinadas ideologías con la Libertad Avanza. De hecho, uno los ve incómodos. Yo lo veía el otro día a Diego cuando le preguntan, pero votaste 4 veces en contra del financiamiento universitario, ¿cómo apostás a la educación votando en contra? Y se queda sin respuesta porque no están cómodos en esa situación, por lo menos la mayoría, habrá algunos que sí. Esto no los exime de ninguna responsabilidad, yo creo que le hacen un daño muy grande al PRO, juzgarán los afiliados del PRO, creo que le hacen un daño fuerte a Juntos por el Cambio. Me parece que Juntos por el Cambio tenía posibilidades de sobrevivir si se hubiese evitado jugar menos la personal de aferrarse a los cargos y tratar de cerrar una alianza con la Libertad Avanza a costa de cualquier cosa. Pero bueno, son decisiones personales, yo no las cuestiono, digo, me da pena porque la verdad que es alguien con quien tengo un muy buen vínculo, con quien creo que compartimos muchas de las miradas que tenemos sobre la provincia de Buenos Aires, pero bueno, hoy nos encontramos en caminos diferentes. Yo voy a seguir apostando
a la construcción de provincias unidas, porque creo que es lo que, no tengo dudas que es lo que el país necesita. Dania, apuntando también, digo, a lo que pasó, por ejemplo, en provincia, el revés que tuvo La Libertad Avanza, alguien me decía, un político de 25 de mayo, muchísimos años, desde el punto de vista boxístico me decía, recibió un cachetazo, lo asimiló, pero no se acondicionó. Y no, porque en realidad no se va a condicionar ahí. Es muy interesante un análisis que hace Emilio Monzó. La Libertad Avanza no va a modificar, primero porque no es un partido político como lo conocemos, no tiene órganos de discusión y más, es un partido mesiánico, ¿no? Con un líder mesiánico al que todos siguen sin cuestionar. Lo adulan para garantizarse su estadía en el gobierno y nadie cuestiona nada. Entonces, es muy difícil que esto vaya, por más que el resultado electoral sea adverso, provoque algún cambio en estas actitudes. Ahora, ¿qué puede provocar el cambio? El cambio te lo puede provocar Estados Unidos, como está diciendo, por ejemplo, diciéndote, che, todo muy bonito, la motosierra, todo muy divertido, pero andá a sentarte con la oposición a conversar cómo transitas estos 2 años, porque entre otras cosas me tenés que devolver un montón de plata. Entonces digo, me parece que ahí es donde el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo y pensar en modificar algunas de esas actitudes. Por ahora pareciera que eso no le interesa, de hecho ayer estaba citado Caputo en el Congreso y mandó una notita diciendo que no podía ir porque tenía problemas de agenda. En la comisión de presupuesto lo sacaron a Esper y pusieron a Venegas Lynch, que nada, muy simpático, pero desconoce totalmente el tema. Los funcionarios que están yendo lo hacen a los barquinazos, nadie avisa con tiempo qué funcionarios van a la comisión de presupuesto para que los diputados puedan preguntar, cuando van no responden. El presidente veta las leyes y cuando se resiste el veto no las aplica. Digo, bueno, nada, todo parece indicar que va a seguir con su propio manual de la política, que es el de conflicto con el de los ingenieros del caos, ¿no? Tengo conflicto por todos lados y bueno, de esa manera transito el gobierno y hago lo que me parece y voy demoliendo las instituciones. Vamos a ver cómo se ve el poder después del 27 de octubre y vamos a ver si efectivamente el gobierno sigue en esa lógica o no. Si sigue en esa lógica van a ser 2 años muy difíciles para los argentinos. Van Ahora, a ser 2 años Dania, muy difíciles. vos sabés que también dentro de un análisis charlábamos hace un par de días atrás con gente de la oposición a nivel nacional y me comentaba en forma interna, decía de alguna que otra manera lo que él había sentado la campaña, el gobierno actual de Milei, donde hablaba obviamente de una situación política de la casta, de una política en la cual vivían solamente del Estado, de cuestiones que daba a entender con corrupción y demás, donde todo lo que decía hoy no lo lleva a la práctica. No, mucho peor. Todo lo que decía lo tiene adentro. Digamos, Scioli Daniel Scioli, ¿lo ubicás? Sí, Gobernador, sí, sí, sí. vicepresidente, candidato a presidente. Scioli es funcionario de este gobierno, pero no es un secretario con rango de ministro de este gobierno. Guillermo Francos hace 40 años que se dedica a la política, o 50. Entonces todo eso, los Menem, son los mismos Menem de siempre, hijo, sobrino, bueno, porque la edad también le pasa a todo el mundo, el ciclo de la vida. Entonces, ¿de qué casta hablamos? Esper aparece denunciado por financiamiento narco. Patricia Bullrich no le queda partido por pasar, o sí 2, el radicalismo y el FIT, esos 2 todavía no se afilió nunca. ¿De qué estamos hablando? No tiene nada que ver, o sea, todo lo que dijo no tiene nada que ver con lo que hizo. En respecto a este tema, de todo lo demás dijo que se iba a cargar a las universidades públicas, que no se iba a ocupar de las jubilaciones, que no se iba a ocupar de la salud, todo eso lo está cumpliendo. En lo único que no cumplió fue en sacar a la casta del medio, al revés, la puso toda en su gobierno. Entonces, listo, la verdad que para mí es una enorme decepción también desde ese lugar, también desde ese lugar. Dania, ¿cómo está el radicalismo hoy desde la séptima, desde la provincia y desde la nación también? ¿Cómo está? ¿Se zanjó de alguna que otra manera las internas que hubo, por ejemplo, en provincia? No, se zanjó de cara a la elección de septiembre y se logró una unidad bajo el paraguas de Somos, pero después no se pudo dar continuidad a esa conversación. Hoy tenemos una situación de
yo diría de irregularidad en el comité. La verdad que no sé cuál es la situación jurídica. Hay unas elecciones previstas o no sé si previstas, pero hay unas mesas que hay que volver a hacer las elecciones porque están impugnadas de unas y otros sectores. Hoy te diría yo que está virtualmente acéfalo, conducido por un comité de contingencia, ¿no? Quedará después del 27 sentarse a ver del 26 de octubre qué se hace. El radicalismo en las elecciones nacionales se presenta en varias listas, en todas las listas hay buenos radicales, qué sé yo, qué decirte, yo voy en Provincias Unidas, Elsa Allende Rosas acompaña a la lista de Juan Manuel López de la coalición cívica, Sixto es el candidato joven de Nuevos Aires que encabeza la lista en diputados nacionales. Bueno, digo, me parece que hay radicales en todas las listas, esto producto de que el partido tiene que darse una discusión interna respecto de cuál es su estrategia en la provincia de Buenos Aires, también a nivel nacional, pero eso es un poco más fácil porque tenés gobernadores y los gobernadores un poco marcan el rumbo, también ahí los gobernadores dieron estrategias distintas, algunos fueron con la Libertad Avanza, otros no. Bueno, se verá eso cómo sigue de cara al año próximo, o de cara a lo que sigue, ¿no? Si apuestan a consolidar Provincias Unidas, si no, si se quedan en el armado con la Libertad Avanza, bueno, eso se verá en lo que sigue de este año y el año próximo. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, bueno, indudablemente hay que definir una estrategia común, ¿no? Porque hay que sostener intendencias, porque hay que sostener representaciones, va a quedar un bloque muy chico en la legislatura, porque la verdad que no hubo una buena elección en términos generales. Así que bueno, esperaremos a que convoquen las autoridades del comité y de la convención al debate en la provincia de Buenos Aires, a tratar de unificar el radicalismo una vez más, porque nos parece que es un partido, bueno, yo particularmente creo que es un partido determinante para el futuro político de la Argentina, en términos de lo que garantiza y en términos de la proyección y capacidad que tienen en sus liderazgos, como por ejemplo el de Maximiliano Puyaro o el de Gustavo Valdés. Para el cierre, Dania, y no quitarte más tiempo porque sé, bueno, que tenés una agenda bastante cargada en la jornada de hoy, agradecerte ante todo este tiempo, y en el cierre, ¿por qué la gente y por qué 25 de mayo tiene que apoyar la figura de Dania Tabela? No, la figura de Dania Tabela. A ver, yo creo que yo construyo de manera colectiva. Nosotros tenemos que apoyar un proyecto colectivo, un proyecto que ponga en el Congreso las voces de quienes defendemos la educación, la salud y la producción, y el trabajo de todos los argentinos. Y sí, a favor mío, digamos, o hablando de mí, mis acciones se condicen con lo que digo, con lo que pienso y con aquellas cosas con las que estoy convencida. Entonces, ¿por qué votar Provincias Unidas? Porque vas a votar a gente que te va a representar en lo que vos crees, pero que además lo hace con convicción y no le saca nunca el cuerpo a esas discusiones. Dania, mil gracias. Te mando un abrazo muy grande para vos, para tu familia. Te pido un par de segunditos en línea interna y ya seguramente vamos a estar contactados otra vez en el aire de MDM. Muchísimas gracias.